¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo digo. Gracias por acompañarme. Y bueno, pues nada, el día de hoy tenemos una edición especial de Conclusiones, una entrevista interesante, muy interesante, muy interesante. Es precisamente generada en Venezuela esta entrevista. Es de mi compañera Osmari Hernández y tiene que ver con esto que pues se convierte ya en un tema global, de acuerdo a las investigaciones y a los documentos que se han presentado y a la autoridad estadounidense. Es el caso de Alex Saab. Pero tenemos que escuchar a esta mujer que cobra relevancia precisamente por ser la pareja sentimental, la esposa de Alex Saab. Estoy hablándole de Camila Fabbri. Camila Fabbri. Es una entrevista realizada por Osmari Hernández y vamos a iniciar porque tengo que darle antes el contexto para que usted recuerde todo sobre el tema de Alex Saab. Vamos por allá. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Fabbri, que es el apellido de nuestra entrevistada. Numeral Conclu Fabbri, hashtag Conclu Fabbri. Sus comentarios con esta etiqueta, hashtag o como le quiera llamar a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Fabbri, etiqueta con sus comentarios. A ver, cuando el empresario colombiano Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre, había muchos que aseguraban que se trataba de uno de los golpes más duros para el régimen venezolano en los últimos años, porque se considera que Saab es uno de los testaferros o financistas, si le quiere decir más elegante, de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro sostiene que Saab se habría hecho millonario gracias a sus vínculos con el régimen venezolano, concretamente a través de contratos con el régimen para construir viviendas y un programa de alimentos subsidiados para los sectores más pobres. El Departamento del Tesoro estadounidense sostiene además que Saab habría participado en lavado de dinero para el mismo régimen, es decir, el de Nicolás Maduro. De hecho, esa sospecha fue la que movió su extradición a Estados Unidos. ¿Qué es lo que enfrenta Saab? Enfrentaba por lo menos 8 cargos por lavado de dinero, de los que se han desestimado 7 ya. Y usted dirá, eso es muy bueno para Alex Saab. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Depende de cómo lo esté planteando la justicia, ¿eh? Habrá que esperar. Y además así lo pidió la Fiscalía, para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición. De acuerdo con la acusación, él y uno de sus socios habrían conspirado para blanquear los beneficios de una trama de sobornos desde cuentas bancarias en Venezuela hacia o mediante cuentas en Estados Unidos, al menos entre 2011 y 2015. En 2011, Saab ganó un contrato con el régimen de Chávez para construir viviendas para familias de bajos recursos. Y de acuerdo con la acusación, se habría beneficiado ilícitamente, por supuesto, del cambio preferencial de dólares que ofrecía el régimen, presuntamente mediante documentos falsos para importar bienes y materiales que nunca llegaron a Venezuela. Según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Estado venezolano habría pagado a Saab y a su socio entre 3 y 4 veces más, 3 y 4 veces más que el costo real de las viviendas. Como resultado, entonces se habrían transferido fuera de Venezuela unos 350 millones de dólares. 350 millones de dólares a través de cuentas en Estados Unidos. La defensa sostiene que Saab no ha cometido delito alguno en ningún país. Por supuesto, ¿qué más va a decir la defensa? Aún así, Estados Unidos lo ha señalado de estar detrás de una red de corrupción que involucraba a los CLAP. ¿Se acuerda de los CLAP? Este programa de alimentos subsidiado por el régimen habría permitido a Maduro y a sus aliados, según Estados Unidos, según Estados Unidos, robar cientos de millones de dólares al pueblo venezolano y al mismo tiempo usar la comida como una forma de control social. Saab, como usted sabe, está a la espera de juicio. El proceso judicial se retrasó después de que su defensa presentara una apelación y de que una corte federal de Miami determinara que hacía falta una segunda audiencia de estatus que se fijó para el 7 de enero del año entrante, de 2022. La defensa de Saab introdujo una petición en la que aseguró que él es diplomático, que fue una de las defensas que utilizó el propio régimen de Maduro.
siempre lo ha señalado como diplomático venezolano. El juez dijo que eso debía estar resuelto antes de proseguir. El empresario colombiano ahora solo enfrenta, como le digo, un cargo, solamente uno, por conspiración para cometer lavado de dinero del que se declaró inocente. El régimen de Maduro y la esposa de Saab, Camila Fabri, sostienen que Saab es un diplomático que ha sido secuestrado, dicen ellos, desde que fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, cuando el jet privado en el que viajaba a Irán hizo una escala técnica. Su arresto se produjo en cumplimiento de una notificación roja de Interpol, que fue emitida a raíz de la acusación que se le hizo en Estados Unidos. Ese es el caso Saab, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas. Habría mucha más información que involucra también a otros países, investigaciones en otros países, pero concretamente en el caso estadounidense, ese es, a grosso modo, el caso de Alex Saab. Vamos a conectarnos en vivo ahora hasta Caracas. Allá en Venezuela está Osmari Hernández, porque Osmari pudo entrevistar a Camila Fabri. Camila Fabri, esposa de Alex Saab. ¿Cómo estás, Osmari? Buenas noches, bienvenida. Fernando, muy buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente. Oye, me llama mucho la atención. Camila Fabri, muy joven, además, de acuerdo a la propia historia que ella cuenta de cómo conoció a Alex Saab, también tiene una complicación en Italia ya con señalamientos de lavado, presunto lavado de dinero, confiscación de bienes, etcétera. Es decir, me pareciera, no sé cómo la sentiste tú, que Camila no es ajena a situaciones con las justicias, en este caso de Italia, por ejemplo, y ahora lo que pasa con Alex Saab, me parece que no es ajena. ¿La sentiste así? Fíjate, Fernando, durante la entrevista pasamos por distintos temas y entre ellos justamente las acusaciones que existen en su contra en Italia, su tierra natal, y en la cual pues se inició una investigación e incluso la incautación de un apartamento que según información que nos ofreció su ex abogada estaría valorado en 4,9 millones de euros y se está investigando cómo pasó de los reportes que hacía ante el fisco a obtener un apartamento de este monto. Es la primera vez que Camila Fabri se refiere a estos señalamientos y vamos a escuchar parte de lo que fue su argumentación sobre este tema. Sin embargo, pues también le preguntamos sobre hasta qué punto tenía conocimiento de los negocios o cómo Alex Saab pasó de ser un empresario, un contratista, a luego pues ejercer mayor poder, mayor conexión con el Poder Ejecutivo en Venezuela y según la argumentación tanto de la defensa como del gobierno de Nicolás Maduro, ejercer como funcionario diplomático. También es relevante comentar, Fernando, que la entrevista se tuvo lugar en una sede de Petróleos de Venezuela, la estatal petrolera, y que en distintas oportunidades Nicolás Maduro ha referido que Alex Saab contribuyó con solucionar la crisis de gasolina que se registró en el país justo en los primeros meses de la pandemia, sorteando algunas sanciones internacionales. Fernando, ella pues se refiere a distintos temas, de lo más relevante esto, que es primera vez que se refiere a todo el proceso que se sigue en su contra en Italia. Fernando. Por supuesto, muy complejo, pero además me llama la atención y creo que hablaste con ella acerca de de un posible viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, para poder estar más cerca de Alex Saab o buscar un régimen de visitas o algo, pero parece que no tiene ninguna intención de hacerlo, ¿no? Sí, parece que de momento no está previsto. Ella había referido un día después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, el 17 de octubre, en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas. Ella se refirió a que la visa para poder viajar a Cabo Verde le fue negada y justamente por eso le quisimos preguntar si tenía alguna intención o si estaba haciendo algún tipo de gestión para ir a Estados Unidos. Pues, Fernando, mejor vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Camila Fabri en esta entrevista, si te parece. Adelante, por favor, Osmari, vamos a escucharla entonces. Hoy me encuentro en PDVSA La Campiña y me acompaña Camila Fabri. Ella es la esposa
de Alex Saab, el empresario colombiano que en el pasado mes de octubre fue extraditado a Estados Unidos. Y vamos a comenzar, Camila, agradeciéndote en principio por tu tiempo, por esta oportunidad y también preguntándote justamente el origen de esto. ¿Cómo conociste a Alex Saab? Gracias hoy por darme esta oportunidad. Y yo y Alex nos conocimos en Italia, en un restaurante. Él estaba allí de vacaciones y fui en Roma, mi ciudad natal, y estuvimos en un restaurante y yo veía que él me miraba. Yo también intercambié obviamente la mirada y nos intercambiamos en esta ocasión los números. Y meses después de hablar y chatear por mensaje, él en septiembre decide regresar a Italia para conocerme y en esta ocasión le tocó también conocer a mis papás, porque mi papá es muy así, es muy celoso, y entonces quiso conocer a Alex y enseguida mis papás se enamoraron de Alex. Ahora, hoy en día, pues hay una situación que pues genera un cambio importante. ¿Cómo has logrado mantener comunicación con él? ¿Cómo ha sido esa comunicación? ¿Se ha permitido? Ha sido muy difícil la comunicación con él en el primer año y medio en Cabo Verde, sobre todo porque la única comunicación que teníamos era vía cartas. No teníamos comunicación telefónica. Yo escribía 2 cartas diarias todos los días, una en la mañana y una en la noche, que entregaba a los abogados para saber para decirle que nosotros estábamos bien, para conocer cómo él estaba. Solamente que yo no recibía siempre una respuesta de él cada día. A veces pasaba que yo recibía respuesta después de 3 días, 4 días. Y lo mismo ha pasado también cuando le dieron casa por cárcel. La comunicación siempre había cartas y ahí también siempre se demoraban varios días que yo recibía carta por parte de él. La primera carta de él que recibí fue él lo secuestran un 12 de junio del 2020. La primera carta que recibo fue el 3 de julio, una carta donde él me habla de la tortura que él fue sometido los primeros 3 días después de su secuestro, y fue muy duro para nosotros. Y ahora la comunicación nosotros tenemos siempre también vía cartas, cuando los abogados les han permitido entrar, y además de esto tenemos unos cuantos minutos al día, donde él tiene unos 300 minutos mensuales, entonces él debe dividir los minutos al día. ¿Y qué te ha dicho sobre cómo se encuentra actualmente? ¿Cuál es su situación? En este momento él me ha contado de cómo ha pasado los primeros 15 días después que fue extraído de Cabo Verde a Estados Unidos, y los primeros 15 días él lo pasó encerrado en el SHU, en esta celda de aislamiento, y en estos primeros 15 días nosotros no tuvimos comunicación, ni tuvo comunicación con los abogados, así que nosotros no supimos nada de él por los primeros 15 días, hasta cuando lo presentan en la primera audiencia, que desafortunadamente todo el mundo lo vio como los medios manipularon la imagen de él y todo esto. Sé también que él me contó que no ha recibido parte de su medicamento y no ha recibido todavía atención médica. Pero él se mantiene muy fuerte y firme y muy enfocado en su liberación. ¿Lo han visto médicos? ¿Él tiene una condición de salud también? No, los médicos le fue negada la entrada en Cabo Verde, siempre le han negado la entrada a los médicos y también a los abogados internacionales. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos yo sé que los primeros 15 días le han hecho un test del COVID, lo han mantenido en aislamiento también por razones de COVID, pero a nivel médico lo que él necesita, él todavía no ha recibido atención médica. ¿Usted tiene previsto viajar a Estados Unidos para acompañarlo durante el proceso? Él tiene una audiencia ahora en enero, luego comenzará el juicio. ¿Tiene previsto viajar, acompañarlo?
Sinceramente yo en este momento no sé si yo podré ir a Estados Unidos. También si yo no necesito visa para Estados Unidos porque yo tengo también pasaporte italiano y se necesitaría simplemente una esta. Solamente que no sé cómo sería esta entrada para mí, si me dejan entrar a Estados Unidos, no sé, porque también yo soy víctima de una persecución política. Entonces no sé cuál sería la reacción. ¿Siente temor de viajar a Estados Unidos, de alguna manera? No tanto temor por mí misma, más bien por mis hijas, porque la vez que yo traté de ir a Cabo Verde, yo traté de ir 2 veces. La primera vez me dieron una visa diplomática. Cabo Verde me dio una visa diplomática a mí y a mis hijas, pero después me ha seguido de una amenaza que me hicieron, que me iban a separar de mis hijas. Iban a detenerme y alejarme de mis hijas, entonces yo me asusté y no viajé. La segunda vez traté otra vez, después pero me han negado mi visado. Y entonces, ¿En Cuba? En Cuba me han negado mi visado y entonces no he visto a Alex desde hace 1 año y medio. Justamente le quería preguntar, ¿teme no poder volver a verlo en el marco de esta situación? Sí, esto es mi grande temor, pero confío y tengo mucha fe y mucha esperanza que yo voy a volver a verlo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha respondido a estas acusaciones de Fabry de que su esposo no habría recibido la atención médica que necesita, según declara en esta entrevista. CNN pidió reacción a Cabo Verde también, pero por ahora no tenemos respuesta del gobierno del país africano sobre las alegaciones de que fue torturado, otra declaración de Camila Fabry. Al regresar, la pregunta, ¿cómo se ha financiado la defensa de Alex Saab? ¿De dónde sale la plata? ¿No? ¿Han recibido algún tipo de apoyo del régimen de Maduro? La versión de Camila Fabry al regresar. ¿Recuerda de la última vez que lo vio, cuando él emprendió ese viaje con destino a Irán y pues luego de esa escala en Cabo Verde fue detenido? Sí, era el 12 de junio y nosotros estábamos todos en Caracas. Era una mañana muy tranquila y Alex estaba saludando a las niñas y él tiene este recuerdo de la niña más chiquita que tenía 5 meses, Charlotte, que le había dejado en la camisa que él estaba viajando, le había dejado la baba y entonces él todavía tiene este recuerdo de la bebé más chiquita. Quería preguntarte eso, sobre el impacto de toda esta situación en la vida familiar, con 2 niñas pequeñas. Entiendo que tienes buena relación con los hijos mayores. Sí, de Alex. el más chiquito de él, que tiene 12 años, ya de él vive conmigo también. Y lo más grande, sí, tengo una relación estupenda con ellos. Y las niñas sí sufren, y también el niño sufren bastante. El otro día el niño de 12 años recibió la llamada del papá y no sabemos por cuál razón, la llamada se cortó a los 3 minutos y el niño empezó a llorar, se puso muy sentimental. Y para la niña de 4 años y medio es muy complicado. Yo le digo que el papá no ha podido regresar por tema de COVID, pero ella me dice siempre que cuando lo va a ver lo va a abrazar fuerte. ¿Y cómo manejar toda la información que se maneja en torno a su padre y que los niños se enteren? De repente las 2 pequeñas son pues, muy pequeñas para darse cuenta. Pero la niña de 4 años y medio, Mariam Rose, que ella ama demasiado al papá, ella entiende y entiende que hay algo que está mal. Y ella cada vez que escucha a alguien sobre el papá, ella dice Free Alex Saab, así, entonces yo creo que ella se da cuenta. Quisiera preguntarle también, en medio de esta situación, ¿quién se ha hecho cargo de los negocios de Saab? Aquí él tiene, de todas maneras, también antes tenía un equipo bien organizado. Así que todos los encargados de cada negocio, ellos siguen manteniendo toda la actividad de que sigan adelante. ¿Y cómo ha hecho familiarmente para poderse sostener el presupuesto familiar? ¿Cómo se mantiene? ¿Se ha visto afectado de alguna manera por todo lo que ha ocurrido?
Nosotros, le puedo decir que nosotros tenemos una vida muy tranquila y también los gastos familiares son como lo de cualquier familia normal. Así que nosotros no somos gastadores o nosotros vivimos no vivimos con mucho, vivimos con lo que cualquier familia normal necesita. Le preguntaba en una rueda de prensa y retomo la pregunta sobre el tema de la defensa de Alex Saab, cómo se ha financiado esta defensa, si han recibido algún tipo de apoyo por parte del gobierno de Nicolás Maduro. No hemos recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, somos nosotros mismos que estamos tratando de sustentar esto. El respaldo del gobierno de Nicolás Maduro ha sido bastante fuerte, había una campaña bastante intensa en defensa de Alex Saab, pero ¿por qué consideras que en un principio, cuando se produjo la detención en Cabo Verde y por más de un año, Maduro no se pronunció sobre el tema de Saab, sino hasta un poco antes de lo que fue la extradición? El gobierno del presidente Nicolás Maduro de verdad que se ha manifestado, ha denunciado constantemente desde el primer día, desde el día del secuestro de Alex se han manifestado con denuncia ante a Cabo Verde, denuncia ante la ONU, denuncia a la Comisión Africana, denuncia pidiendo apoyo a todos los países. De verdad que yo he recibido muchísimo apoyo por parte del gobierno y sigo teniendo apoyo. La defensa de Saab y también el gobierno venezolano argumentan que pues, su esposo es un funcionario diplomático. ¿En qué momento se enteró usted que su esposo había dado ese paso de ser un contratista, un empresario y se convirtió en diplomático? ¿Cómo fue eso? Alex es un diplomático desde el 9 de abril del 2018. Yo me entero el mismo día que obviamente lo nombran enviado especial. Y él vive de inmunidad e inviolabilidad. Así que el día que lo secuestraron en Cabo Verde, él viajaba con una valija diplomática, con la carta del gobierno venezolano para el líder supremo de Irán y viajaba con su pasaporte diplomático. Así que Cabo Verde violó totalmente todas las leyes internacionales, abrió y la valija diplomática, sacó la carta del presidente y además ellos mismos la publican sucesivamente. Así que ellos violaron cualquier tratado internacional. ¿Y en algún momento hablaron sobre cuáles eran sus razones, sus motivaciones para comenzar a ejercer funciones como diplomático en Venezuela? Alex empezó a ejercer esta función después que el gobierno de Venezuela se vio enfrente a enfrentar todas estas sanciones impuestas por los Estados Unidos y entonces nombran a Alex para ayudar al pueblo venezolano a traer alimentos, medicina, materia prima y también en el día que iba a viajar iba a traer también insumo por el COVID-19 para sostener esta pandemia, para enfrentar esta pandemia del COVID-19. Así que Alex siempre ha tratado de ayudar al pueblo venezolano. Y sobre el proceso de su nacionalización, cuando decidió también tener la nacionalidad venezolana, ¿en qué momento se produjo eso? Alex, esto fue antes de conocerme y Alex tiene esta doble nacionalidad, nació en Colombia, pero fue naturalizado y nacionalizado en Venezuela y cuando fue nombrado en enviado especial, entonces diplomático, fue en conformidad con la ley. Ahora, según el régimen venezolano, Saab fue nombrado enviado especial de Venezuela para Irán y Rusia, ¿okay? Luego embajador plenipotenciario de Venezuela ante la Unión Africana, según el régimen. Esa es la información que dan oficial. Al regresar Camila Fabri, ¿se siente libre de entrar y salir de Venezuela? ¿O está a merced del gobierno de Maduro, como muchos lo interpretan? Su versión después de la pausa.
en su caso, ¿por qué usted tomó la decisión de permanecer en Venezuela y no estar en Italia de pronto con su familia? ¿Y cuál es su estatus acá en Venezuela? Yo la última vez que fui, no, nosotros nunca vivimos en Italia. La última vez que fui en Italia fue al final del septiembre del 2019. Después yo ya estaba embarazada de 24 semanas de mi segunda hija y mi segunda hija tuve unas complicaciones durante mi embarazo y pasé prácticamente mi último embarazo entre hospital y la casa, fue bastante complicado. Y mi hija nació en Rusia, en Moscú, así que también tuve que estar lejos de mi familia, de mi mamá y todo ello, pero de todas maneras ellos vinieron y Alex también estuvo conmigo todo este periodo. Después de esto empezó la pandemia en el 2020 y nosotros decidimos regresar a Caracas, porque nosotros ya estábamos viviendo a Caracas, entre Caracas y Rusia. Entonces nosotros en el 2020 regresamos a Caracas. Después de la detención de Saab. Antes de la detención, era febrero de 2020, nosotros regresamos a estar en Caracas y otra vez estabilizar nuestra vida en Caracas. Después secuestran a Alex en el junio del 2020 y obviamente yo aquí me siento más cerca de él. Me siento siento que puedo luchar más por él y además me siento en casa acá. Y justamente quería preguntarle si usted se siente libre de entrar y salir de Venezuela, porque pues algunos críticos han dicho que usted de alguna manera está a merced del gobierno venezolano. ¿Usted qué nos podría comentar sobre eso? No, yo no soy secuestrada, yo soy libre de salir de aquí cuando quiero. Además, la última vez que entré aquí fue había viajado a Rusia, fue en octubre y regresé proprio antes que extraen a Alex y se lo llevan a Estados Unidos. Yo regreso aquí y en este momento yo me encuentro aquí, voy a pasar esta Navidad acá. Mi hija estudia acá, entonces yo no tengo razones en este momento para viajar, pero si quiero viajar, puedo viajar. Bien, en 2014 hay un video que está en redes sociales de usted en YouTube cuando estaba preparándose para un reality show de modelos y hablaba de lo que soñaba en ese momento. Tenía usted, según lo dice en el video, 19 años, habla de cómo quería conducir un programa, ser modelo. ¿Qué queda de todos esos sueños que tenía en ese momento tan joven al día de hoy y cómo ha cambiado su vida? Allora, yo le cuento que cuando yo estaba estudiando en el high school en Italia, yo por ser un poco más independiente de mi familia, yo hacía esto, trataba de ser más independiente, entonces he hecho 2 o 3 veces algo como modelaje, pero terminó allá. Cuando yo conozco a Alex, mi vida cambia totalmente porque empieza una vida como más familiar, nos casamos, tenemos 2 bebés, entonces obviamente mi visión también ha cambiado. ¿Y de qué manera cambió también su estilo de vida? Y se lo pregunto, bueno, por el 2019 en Italia hubo un procedimiento en el cual fue incautado un apartamento que estaría a nombre de una empresa, Kinlock Investment, y esa empresa, en la junta directiva aparece su nombre. ¿Cómo se dio ese cambio en esos 5 años a tener un apartamento como ese en Roma? Yo, mi vida, siempre he tenido una vida mis papás han trabajado toda su vida, entonces mi vida no ha cambiado radicalmente, pero mi vida siempre se ha mantenido igual. Mis principios son siempre los mismos, mis valores. Y cuando conozco a Alex encuentro una persona que tiene los mismos valores que tengo yo. Y en el 2019, cuando empieza esta investigación, me vi víctima de una persecución política. Me usaron a mí como un chivo expiatorio con el fin de llegar a Alex. Además de esto, ellos también crearon un personaje
para desacreditar mi persona en los medios, porque ellos en qué se basaron cuando hicieron este medio, cuando crearon mi personaje, fue basado proprio en este video que usted citó anteriormente. Entonces ellos no conocen mi persona y ellos trataron de desacreditarme diciendo muchas cosas que ninguna de estas es veritiera. El apartamento fue comprado y no es posible habitar adentro porque es destrozado y nosotros, y además es valorado más, en los medios lo valoran más de lo que de verdad es valorado. ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál fue el valor? No, el valor es lo que los medios dicen, pero ellos pusieron además mucho más sobre, recalcaron otros precios. Y además de esto, esta casa fue comprada para nuestros hijos, para nosotros, no sé, ¿Lo un compró día... como soltera o ya cuando estaba casada con Alex Saab? No, yo ya estaba casada con Alex. Y esta era una casa que nosotros habíamos comprado, que Alex hemos comprado junto para después un día también podernos, puede ser, vivir allá, mantener esta origen italiana para que mis hijas también no perdían esta origen. ¿Y esa compra se hizo a través de esa compañía? Esta compañía, sí, esta compañía es una compañía que era en negativo, tenía una deuda que yo tomé a mi cargo y compré los derechos de vivienda de este apartamento. ¿Y allí también firma su cuñado? Sí, mi cuñado Lorenzo, él es una... nosotros siempre decimos con quién más confía de persona que no sea de la familia. Entonces, Lorenzo sí ha trabajado cerca de Alex porque es una persona de súper confianza de nosotros, de la familia. ¿Y en esa empresa firmarían el hermano de Alex Saab, solamente? No, el hermano de Alex no tiene nada que ver con esto. Ok. ¿Por qué se hizo la compra a través de la empresa? Que no me queda claro. Se ha hecho la compra a través de una empresa porque Alex se lo sancionó en el 2018, lo sancionó la OFAC. Entonces empieza aquí una persecución muy fuerte, fuerte a nivel político y no podía, los bancos a Alex le empezaron a cerrar todas sus cuentas y también a sus hijos porque vienen sancionados en el 2018. Y entonces nosotros además nos afidamos, confiamos también en a un profesionista, nos afidamos y para hacer esta compra. Así que nosotros totalmente nos confiamos en este profesionista. En 2019, hay que subrayarlo, la policía italiana incautó un apartamento perteneciente a Camilla Fabbri, que fue comprado a través de una empresa británica llamada Kinloch Investment. Las autoridades sospechan que a través de esa empresa podría haberse lavado dinero de Saab. Ya regresamos con más de esta entrevista de mi compañera Osmari Ronz. Cuando se produjo la incautación, usted no estaba allí. ¿Usted tiene información de que ese proceso estaba en desarrollo? Este proceso empezó en abril del 2019 y yo viajé en mayo, junio y septiembre otra vez a Italia. También se había la investigación y después que sale la investigación pública, era un 15 de octubre, yo en este momento me encontraba en el hospital porque era embarazada de 24 semanas y prácticamente mi hija ya quería nacer. Entonces pasé desde el 12 de octubre más o menos hasta el 26 de octubre internada en un hospital y después de esto prácticamente vivía, como le estaba diciendo, entre un hospital y la casa y no he podido más lograr viajar y hacer viaje largo. Solamente después que nace la bebé
en enero, que alcancé a llevarla al término, la 40 semanas, el embarazo, sí viajé hasta Caracas. ¿A qué atribuye que se produzcan estos señalamientos en su contra, entre otros lavado de dinero? El señalamiento contra mi persona es fruto de una persecución política, porque ellos no tienen ni prueba ni testigo, no tienen nada. Es una investigación que sigue adelante desde hace 3 años y ellos no tienen nada, no tienen ninguna prueba, ninguna... no solo contra mi persona, también Alex, no tiene nada contra Alex, porque Alex se encuentra en Estados Unidos, donde le tuvieron que desestimar los 7 cargos de lavado de dinero y quedó solamente uno ficticio así de conspiración. Así que eso demuestra aún más que se trata de una persecución política. ¿Y cuál fue la reacción de Alex Saab cuando se produjo todo este proceso judicial en el que la señalan a usted? No, nosotros nos íbamos preparando porque después que fue la sanción, llegó la sanción de la OFAC en el 25 de julio del 2018, Alex es también víctima sucesivamente de unas amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos, también previo a la sanción, porque si él no paraba de producir alimentos, no paraba de ayudar a Venezuela, lo iban a sancionar. Okay, entonces él no para de ayudar a Venezuela, lo sancionan también a los hijos, a los hermanos, que no tienen nada que ver con Alex, porque conducen un estilo de vida totalmente diferente a lo de Alex. Y también los hijos, uno de ellos acaba de cumplir 18 años en abril y lo sancionan en julio. Y solamente por ser hijo de Alex o por ser hermano de Alex se lo sancionan. Así que esto demuestra aún más que se trata de esta persecución política y cuando después de las sanciones siguen amenazándolo diciendo que si él no iba a parar ya lo iban a acusar, lo acusan. Y obviamente allí sí cambia nuestra visión y Alex tiene que ya no viaja más a Alex y se queda en Caracas. Cuando ustedes hablaban sobre todo lo que ha sido el desarrollo del trabajo de su esposo, de Alex Saab, desde que era un empresario y fue creciendo hasta convertirse en un contratista en Venezuela y luego un funcionario diplomático, según argumenta la defensa del gobierno de Venezuela, ¿cómo fue esa trayectoria? ¿Qué le cuenta de cómo fue evolucionando? Yo no le puedo contar aprofundidamente de esto porque esto fue antes de conocerme. Y cuando lo nombran diplomático, sí, yo estaba ya con él porque fue en el 2018 y desde el 2018 él ha desarrollado esta actividad de diplomático con su viaje por misión humanitaria. Había ya ido rumbo a una misión en marzo del 2020 hacia Irán con mucho éxito. Después, desafortunadamente, la segunda fue secuestrado. Para finalizar, quisiera preguntarle si se ha paseado por el escenario de que su esposo sea condenado en Estados Unidos después de este juicio y qué haría en ese caso. Nosotros ahora estamos peleando en 2 frentes y estamos peleando ante el Circuito 11, la inmunidad con el abogado David Rifkin. Estamos también peleando en Miami un juicio injusto que lo está frenteando Neil Schuster, el abogado penal. Le puedo contar que ante el Circuito 11 en la última audiencia del 6 de diciembre hemos logrado posponer la audiencia del juicio penal hasta que se decida sobre su inmunidad. La Fiscalía de Estados Unidos, en su objeción a nuestra defensa, ha declarado que ellos no desconocen el hecho que Alex sea un diplomático, simplemente ellos deben decidir sobre su inmunidad. Y esto lo hace aún más ridículo, porque significaría que entonces cualquier diplomático del mundo correría peligro en salir de su propio país y por no ser acreditado ante los Estados Unidos. Yo tengo mucha confianza que Alex
vaya a salir por su estatus diplomático, porque esto generaría un conflicto entre todos los países, entre la paz del mundo, porque no estarían respetando el convenio de Viena, cualquier ley internacional. ¿Y cuál es la expectativa que le da la defensa sobre cómo podría evolucionar este caso? El abogado, por ejemplo, David Rifkin, que es el abogado que está ante el circuito 11, él es muy optimista y muy confidente que vamos a ganar la inmunidad. La defensa de Saab ha basado su estrategia en la presunta condición de diplomático de Saab. Para acreditar este estatus presentaron una nueva petición que el juez del caso determinó que tenía que resolverse antes de poder empezar el juicio. Previamente la justicia estadounidense había rechazado ya la inmunidad diplomática de Saab, hay que aclararlo. Y hay que recordar también que Estados Unidos desconoció el régimen de Maduro, por lo tanto no puede ser un diplomático reconocido por el gobierno estadounidense, así que prácticamente lo que va a haber ahí es nada, ¿no? Porque tendría que ser entonces un diplomático de Guaidó, porque a Guaidó es al que reconoce el gobierno estadounidense como el presidente interino de Venezuela, así de fácil. Esa posición, por cierto, no ha cambiado por parte de Estados Unidos, ¿eh? Para que quede claro. Ya regreso. La cuenta en Instagram a sus órdenes es F del Rincón. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. Ahí los estoy viendo, gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Oiga, yo mañana viernes no estoy, pero el domingo sí estoy. Le vamos a tener los resultados de las elecciones en Chile, la segunda vuelta. José Antonio Kast, Gabriel Boric. Ese día ya habrán decidido los chilenos y las chilenas. Habrá un nuevo presidente. Así que el domingo lo espero. Mañana no. Muchísimas gracias. Que pase buena noche.